Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación de participar de este evento juntamente con PIP. Estoy muy feliz en poder participar de nueva herramienta de PIP que ha trabajado junto con nosotros, con nuestro equipo de Nueva York, equipo de Miami, y esperamos poder contribuir cada vez más en los próximos años para el mercado mexicano. ¿Okay? Mi presentación será una presentación muy breve, que será como una visión global sobre riesgo de contraparte. Lo que gostaria de hacer es presentar de una perspectiva histórica para entender por qué estamos aquí, por qué PIP está trabajando con un sistema de riesgo de contraparte y por qué el mercado ha empezado a platicar sobre la temática de riesgo de contraparte. La presentación tiene básicamente dos partes, una parte con un poco de historia de valoración de productos derivados, hasta los diferentes tipos de ajustes, que son los ajustes conocidos como los VAs, el mercado conoce como XVAs, como CVA, DVA, FVA, que básicamente son nuevas componentes de valoración de productos. Y después, para hablar un poco sobre los retos que tienen los bancos e instituciones cuando piensan en hacer un proyecto de transformación con riesgo de contraparte en particular. ¿Okay? Y al final yo voy a presentar las prioridades para las diferentes áreas dentro del banco, de diferentes departamentos, con respecto a las necesidades de procesamiento, necesidades de cálculo, de acuerdo con sus funciones dentro de las instituciones. ¿Okay? Como primero parte histórica, tal vez esta sea la primera transacción de derivado registrada en la historia. ¿Okay? De acuerdo con Aristóteles, fue Tales de Mileto que compró lo que era el equivalente a una opción de compra de prensas de aceite de oliva, básicamente. ¿Okay? De acuerdo a Aristóteles, Tales sabía que la cosecha que venía sería muy buena, de acuerdo con sus forecasts, utilizando informaciones del tiempo, geometría, astronomía y todo más. Tales pagó como un depósito a diferentes dueños de las máquinas, las prensas de aceite de oliva, y garantizó un precio fijo para rentar las máquinas, como 4 meses después, 5 meses después. Y hizo mucha plata. ¿Okay? Es una historia interesante porque dijo Aristóteles que Tales hizo no para tener mucha plata, pero para decir que la filosofía puede ser usada para cosas útiles. ¿Sí? Pero hizo mucha plata con eso. Después, como una evolución, empieza más o menos en 1900 lo que consideramos la era de finanzas cuantitativas, donde básicamente teorías de probabilidad, matemática financiera, sistemas aleatórios, modelos estocásticos son utilizados para valorar y hacer análisis de riesgo en productos del mercado. Entonces, yo creo que como marco inicial fue esta publicación de esta tesis de doctorado de Louis Bachelier, donde aplicó directamente modelos que son considerados modelos aleatórios para análisis de commodities en el mercado. A partir de ahí, hubo la publicación de Osborne, de Brownian Motion, que es un tipo de modelo randómico que nació en la física, también para aplicar en el mercado. ¿Okay? Entonces, este periodo es considerado como el marco cuantitativo en el mercado financiero para valoración. ¿Okay? El core de valoración de productos financieros, derivados, productos de renta fija, nació aquí, básicamente. Una información importante, todos los que trabajan aquí con valoración de productos ya conocen el nombre Black-Scholes como la forma más
más estándar de tratar, valorar productos, opciones o productos con opcionalidades. Pero un poco antes de Black-Scholes, Ed Thorp, que es un matemático, para aquellos que vieron la película Blackjack, ¿sí? Fue basada en el libro de Ed Thorp. Él fue el primero a desarrollar una forma de valoración para opciones, pero no la publicó. Usó en beneficio propio. Entonces, hizo también mucha plata, pero no ganó el Nobel de Economía. Y después Black-Scholes como la definición más transparente e explícita de cómo el mercado debería tratar valuación de productos de opciones. Entonces, a partir de Black-Scholes, 73 más o menos, el mercado básicamente quedó lo mismo. Okay, básicamente, cuando hablamos de valoración de instrumentos, hablamos de un modelo como un modelo randómico de un determinado factor de riesgo y hablamos de un payoff de un producto. Por ejemplo, si es una opción, hay un payoff una opción. Si es un fixed income, un bono, hay un payoff. Con los dos, payoff y con el modelo estocástico, es posible tener una ecuación donde la solución de la ecuación es el precio justo del producto. ¿Okay? Entonces aquí sería como el marco de transparencia en la formación de precios de productos derivados. ¿Okay? Esto, para quien trabaja en la área de riesgo, es el abordaje que conocemos como risk neutral. ¿Okay? Que básicamente dije que la dirección del factor de riesgo no depende para el precio de un producto derivado, pero depende de la incertidumbre del producto. ¿Okay? Y a partir de aquí hay una transición natural con lo que llamamos, hay una transición natural para la valoración de productos, no teniendo en cuenta solamente los factores de descuento y los flujos de caja de un producto, pero ahora tiene que incluir costos operacionales. Cuando hablamos de riesgo de contraparte, es básicamente un costo operacional. Es un costo donde el banco, si tiene una contraparte para una operación de derivados, tiene que tener en cuenta la probabilidad de su contraparte incumplir con sus pagos durante toda la vida del derivado. XVA, lo que llamamos XVA, son los diferentes tipos de ajustes de precios que vienen también con los instrumentos, con la valoración de los instrumentos. ¿Okay? Hay muchos VAs, hay un poco de confusión, entonces el mercado ahora se refiere como XVAs, que son CVAs, DVA, FVA, KVA, MVA y lo más. El primero que estamos enfocando ahora en el mercado mexicano, que es el CVA y DVA, que básicamente responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánta afectación puede tener el precio de un producto, de una operación debido al hecho de que ustedes, que es mi contraparte, incumpla su pago? Esa sería la definición más high level para el CVA. ¿Okay? Eso es un costo, es una componente del precio. Y como componente del precio tiene riesgo y como riesgo tiene que hacer un hedge. Porque ahora los reguladores están trayendo como un costo, un capital regulatorio asociado a este tipo de riesgo. El riesgo de la componente del precio del CVA. ¿Okay? Y básicamente surgió después de la crisis porque los reguladores entendieron que 2/3 de las pérdidas que ocurrieron durante la crisis no ocurrieron debido a las bancarrotas de las contrapartes, pero ocurrieron porque cambió la calidad de crédito de las contrapartes y con eso cambió el MTM. Entonces el CVA es como un híbrido entre riesgo mercado y riesgo de crédito. Algunos bancos trabajan con CVA por bajo de riesgo de mercado, otros por bajo de riesgo de crédito, pero tienen que ser juntos. Esta es una mudanza, un cambio de paradigma. ¿Okay? Como ejemplo de
de las simulaciones, aquí tengo por ejemplo un swap, imagina un swap de TIE de 5 años, pagos a cada 28 días, y cada línea que vemos aquí es una simulación de precios del swap, ¿ok? Y muchas simulaciones, como 5.000, 2.000 simulaciones, y la línea roja es como un promedio de todas las simulaciones para los precios, que es la información usada para calcular el CVA, porque al final el CVA es como una pérdida esperada para una determinada contraparte. ¿Okay? Y ese promedio es ponderado con la probabilidad de default de las contrapartes. Entonces, aquí entra una complejidad con respecto a informaciones de crédito de las contrapartes, informaciones de contratos con las contrapartes. Aquí empieza una complejidad muy alta. Hay muchos otros VAs que no enfocaremos hoy durante la presentación, pero este es para presentar el más reciente, que es llamado MVA, que es básicamente un tipo de ajuste donde el banco quiere calcular el costo operacional debido a las márgenes iniciales en una transacción bilateral o una transacción con la bolsa. Okay, con una clearing house, porque si tiene una operación de derivado, tiene que hacer depósitos de margen inicial. Esto es un costo que tiene que tener en cuenta. Entonces, lo que tienen que hacer los bancos es simular las márgenes iniciales para fechas en el futuro. Es un cálculo altamente complejo, muy intensivo, y es el más reciente. Entonces, este no es futuro, esto ya está pasando en muchos países, pero aquí estamos con la expectativa para el regulador empezar a tratar con el CVA, por eso estamos preparados juntamente con PIP. ¿Okay? Y para finalizar, los retos que los bancos tienen que tener en cuenta cuando hablamos de proyectos, transformación de XVA. Son tres retos, los más importantes. Datos, básicamente hay una complejidad muy grande de fuentes de informaciones sobre la contraparte, contratos, acuerdos de netting, de margen, información de clearinghouse, informaciones de trades, de posiciones. Hay muchas fuentes de datos que serán utilizadas para un cálculo final. Ese sería el primer reto. El segundo reto es la tecnología. Es calcular VAs, es extremadamente intensivo, ¿okay? Requiere muchas simulaciones. Hay muchas dimensiones en el cálculo de los VAs. Por ejemplo, si pensamos en exposiciones, CVA, DVA, KVA, tiene una dimensión del tiempo. Entonces, si tiene un portafolio con plazo largo, tiene que hacer muchas simulaciones para fechas en el futuro. Entonces, esa sería una dimensión. La segunda dimensión sería el número de simulaciones, ¿sí? Para que tenga una convergencia con respecto al precio, tiene que hacer muchas simulaciones. Los acuerdos de netes, que son básicamente contratos legales que tiene el banco, que tiene la compañía con su contraparte. ¿Okay? Entonces, es un problema muy complejo del punto de vista de datos. Y solo como un use case sencillo, si pensamos en un portafolio de 10.000 trades, más o menos, 5.000 simulaciones, 100 sensibilidad como griegas. Aquí tenemos básicamente 600 billones de PV, que son precios. ¿Okay? Esto llega rápidamente a medio terabyte, solamente con informaciones de exposiciones. Para un cálculo, si el banco quiere hacer durante el día para poder trabajar con un hedge contra los VAs, entonces es un reto tecnológico. Okay? Entonces, los tres, datos, tecnología
Y el tercero, que es el poder de modelaje. Cálculo de los XVA son extremadamente dependientes de modelos que son elegidos para los factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, es necesario tener modelos para los diferentes factores, FX, commodity, equity, y también tener en cuenta cómo los factores de riesgo interagen entre ellos. Entonces, por ejemplo, cómo la tasa en pesos está correlacionada con el cambio de FX y dólares. ¿Okay? Entonces, ese es un tipo de información que tiene que entrar en el framework de modelos de una plataforma de XVAs. ¿Okay? Y al final, las prioridades con respecto a la necesidad computacional van a depender básicamente de las funciones dentro de un banco o dentro de una corporación. Entonces, el departamento que tiene la mayor necesidad de procesamiento computacional sería el XVA Desk. XVA al final son precios, entonces los bancos más avanzados ahora están tratando como desks, mesas de XVA, donde básicamente transaccionan productos para hedgear, para hacer hedge contra los VAs. Y al final, la parte de accounting sería la que tiene la prioridad menor, porque trabaja con datos básicamente fin del día. ¿Okay? No tiene que hacer cálculos durante el día. Con eso, es importante tener en cuenta diferentes funciones dentro de un banco, diferentes funciones dentro de una compañía. Tiene diferentes necesidades desde el punto de vista de procesamiento computacional, ¿okay? De tecnología. ¿Okay? Espero que tenga contribuido un poco con el conocimiento de los XVAs y ahora con nuestros compañeros de PIP. Gracias.